La noche anterior llovía en silencio sobre Washington. Dentro de una pequeña iglesia de barrio, una anciana encendía una vela por su país. «Dios, que la verdad no se oculte más», murmuró con las manos temblorosas. En ese mismo instante, a kilómetros de allí, el presidente Nayib Bukele bajaba de un auto blindado, ajustando su saco oscuro. No era un día común. Frente al Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos lo esperaban las cámaras, los gritos y algo más que nadie podía prever. Pero lo que más inquietaba no era el público, era él, el juez Boasberg, conocido por su mirada dura y su boca cerrada. Nunca se sabía lo que pensaba, nunca sonreía, y esa mañana ni siquiera saludó. Solo lo observaba, como si supiera algo. Antes de continuar, si tú también crees que la verdad debe contarse con fe y sin miedo, suscríbete ahora mismo. Este canal es para quienes aún creen que hay un propósito divino detrás de cada historia. Bukele se sentó firme, cruzó los dedos sobre el escritorio y miró al juez directo a los ojos. Se escuchó un murmullo. Los periodistas sostenían sus micrófonos como espadas. Nadie hablaba hasta que Bukele rompió el silencio. «Señor juez, no vine aquí a defenderme, vine a revelar lo que me dijeron que callara». Un escalofrío recorrió la sala. Boasberg no se movió. El presidente giró hacia el público y sacó una pequeña hoja. Estaba arrugada con bordes quemados. Este documento fue escondido por más de 40 años. Una mujer en el público soltó un llanto. Un guardia se acercó. El aire parecía congelado. Aquí hay nombres, fechas y una verdad que, si usted me permite leer, cambiará la historia de este país, dijo Bukele, alzando la voz. Pero Boasberg seguía en silencio. Ni un gesto, ni un parpadeo, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Era miedo o complicidad? Ese día, millones vieron el rostro del juez en televisión, y muchos aún aseguran que en sus ojos había algo más que indiferencia. Había una batalla invisible, como si supiera que un poder mayor estaba presente en esa sala. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Lucas 8:17. ¿Tú qué crees? ¿Estaba el juez bajo presión? ¿O temía algo más grande? Pero lo que vino después, nadie estaba preparado para escucharlo. Nadie en la sala se movía. Algunos periodistas ya no grababan, simplemente miraban, con el celular temblando entre las manos. Bukele tenía el sobre en alto, pero Boasberg seguía en silencio, un silencio que gritaba. Entonces el presidente se levantó despacio. «Si no me autoriza a leerlo, lo haré aquí mismo, porque ya no tengo miedo, porque el mundo necesita saber lo que ellos hicieron». Abrió el sobre. Una hoja amarillenta, manchada de humedad, el tipo de papel que guarda secretos que huelen a viejo y a pecado. Sus ojos se detuvieron en una línea. Tragó saliva. En 1982 se firmó una orden secreta. «En esta misma corte», dijo su voz firme, «y el firmante fue usted, señor Boasberg». Un rugido se escuchó entre la multitud. Un periodista dejó caer su cámara. El juez seguía sin hablar, pero su mano derecha tembló. «Usted autorizó, en nombre del orden público, la detención de 47 personas. Ninguna de ellas fue juzgada. Y al menos 12 nunca volvieron a casa», continuó Bukele mirando directo al juez. Una señora mayor, sentada en la última fila, se puso de pie de golpe. «Mi hermano estaba en esa lista. Lo desaparecieron». El guardia intentó calmarla, pero ya era tarde. El nombre Boasberg había estallado como dinamita. Los medios comenzaron a transmitir en vivo. Las redes ardían. Y sin embargo, el juez solo bajó la cabeza. Remordimiento, vergüenza o miedo de que se supiera aún más. En ese instante Bukele giró y señaló a un asistente. «Trae el segundo documento». Otro sobre, rojo, sellado.
Los fotógrafos lo enfocaban como si fuera dinamita. Busberg se puso de pie. Todos se levantaron, pero no habló. Solo miró el sobre y negó con la cabeza, despacio, como si estuviera viendo algo que no debía salir a la luz. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Mateo 10:26. ¿Qué puede hacer callar a un hombre tan poderoso? ¿Culpa? ¿Miedo? ¿O una amenaza aún más grande? Pero cuando Bukele abrió el sobre rojo, ni los ángeles habrían imaginado lo que contenía. Bukele lo abrió con las manos firmes, pero los ojos húmedos. El silencio era tan espeso que se escuchaban los corazones latir. Dentro del sobre rojo no había papeles oficiales, no había sellos ni timbres, solo una foto, vieja, doblada. En ella, un joven Busberg, de uniforme, estrechando la mano de un hombre con traje gris y gafas oscuras. Detrás de ellos, una bandera extranjera. No era de Estados Unidos, era de una nación que durante décadas había operado en las sombras del continente. Esta foto fue tomada en 1979, en una base fuera del país, dijo Bukele, su voz quebrada. Usted no solo firmó órdenes, usted recibió entrenamiento y obedecía a otro poder. La sala se estremeció. Un periodista gritó, «¡Eso es una acusación de traición!». Busberg no reaccionó, pero su rostro se había vuelto pálido. Un fiscal se acercó al estrado. Intentó hablarle, pero el juez le susurró algo al oído. Nadie escuchó qué fue. El fiscal retrocedió atónito. «¿Qué le dijo?», gritó un camarógrafo. Solo dijo, «Ya es tarde», respondió el fiscal, con los ojos llenos de confusión. Bukele dejó la foto sobre el estrado. «Esto no se trata solo de mí. Esto se trata de una red, una estructura que aún opera, que aún decide, que aún elige a quién se le permite hablar y a quién se le borra de la historia». El murmullo se convirtió en clamor. Pero justo en ese instante, un sonido interrumpió todo. Un celular comenzó a sonar. Era del juez, un tono antiguo, casi fúnebre. Busberg lo tomó, lo miró y por primera vez habló. «No puedes detenerlo, Nayib». Todos quedaron helados. «¿Detener qué?», preguntó Bukele acercándose. El juez lo miró directo. «Lo que está en marcha fue pactado hace décadas. Y lo que vas a revelar te va a costar todo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas». Efesios 6:12. ¿Te atreverías tú a seguir? Si supieras que hacerlo puede quitarte todo. Pero Bukele no retrocedió, y lo que hizo a continuación dejó a todo el país sin aliento. El eco de la frase «te va a costar todo» aún resonaba en la sala. Algunos bajaron la mirada. Otros, entre ellos una señora con rosario en mano, empezaron a orar en silencio. El miedo había entrado, pero algo más fuerte aún lo enfrentaba: la fe. Bukele se quedó quieto por unos segundos. Luego tomó la Biblia que llevaba en el bolsillo interno del saco. La alzó. «Si esta palabra me cuesta el poder, la imagen, incluso la vida, que así sea. Porque si un solo niño desaparecido por esta red obtiene justicia, valió la pena». Un aplauso solitario se escuchó desde el fondo. Era un hombre mayor, con boina. Nadie lo conocía. «Siga, presidente. Dios lo puso aquí por algo». El juez Busberg cerró los ojos. «Entonces hazlo, Nayib. Dilo, pero recuerda que no hay marcha atrás». Bukele abrió la Biblia. La colocó junto al micrófono. «Lo que voy a leer no viene de un expediente, viene de la conciencia y también del alma». Sacó un tercer papel. Era una hoja de cuaderno, escrita a mano. «Esto fue encontrado en una iglesia abandonada en la frontera. Lo escribió un sacerdote en 1985, antes de desaparecer. Dice así». La voz de Bukele tembló. «Si alguien lee esto algún día, que sepa que los hombres que llevan toga y condenan, muchas veces no sirven a la justicia, sirven a algo más oscuro. Pero llegará el día en que un hombre no les tema. Y ese día
caerán. La gente rompió en lágrimas. El ambiente se volvió casi sagrado. Una mujer se arrodilló. Un guardia bajó su arma. Y Bukele, mirando al juez, dijo: «Ese día es hoy». El juez tembló. Sus labios apenas se movieron. «¿Por qué tú, Nayib? ¿Por qué tú?» Y entonces Bukele respondió con una frase que heló el corazón de todos. «Porque cuando tenía 12 años, vi cómo se llevaban a mi primo. Y usted firmó esa orden. Silencio. Un segundo eterno. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Mateo 5:6. ¿Crees tú que la justicia llega, aunque tarde? ¿O que hay cosas que deben quedar en el pasado? Pero cuando el juez finalmente se levantó, lo que hizo fue más inesperado que cualquier verdad revelada. Busberg se puso de pie, pero no se dirigió al micrófono, tampoco al público. Miró al cielo raso del tribunal, como si buscara allí una señal. Luego bajó lentamente los escalones del estrado. Sus pasos resonaban en la madera como tambores fúnebres. Se detuvo frente a Bukele. Los dos se miraron hombre a hombre. Generaciones distintas, caminos distintos, pero algo los unía en ese momento: la verdad. El juez sacó un sobre del bolsillo interno de su toga. Era viejo, amarillento, sellado con cera. Se lo entregó a Bukele sin decir palabra. «¿Qué es esto?», preguntó el presidente sin abrirlo aún. «Es todo lo que callé», susurró Busberg, casi con lágrimas en los ojos. Los nombres, las instrucciones, quién dio las órdenes, quién cobró, quién desapareció. Una periodista gritó: «Eso puede derrumbar al sistema judicial entero». «Quizá deba hacerlo», respondió el juez, «porque está podrido desde dentro. Y ya no puedo con el peso del silencio». En ese instante comenzó a sonar el himno nacional, pero no por protocolo. Alguien, desde un altavoz afuera del tribunal, lo había encendido. El pueblo estaba allí, miles de personas, muchos con Biblias, rosarios, velas, gente sencilla, madres, abuelas, nietos en brazos. Uno a uno comenzaron a cantar, como si la verdad que se revelaba dentro del tribunal hubiese encendido una fe dormida en sus corazones. Bukele miró por la ventana. Luego levantó el sobre con firmeza. «Esto no se va a archivar. Esto se va a leer y se va a transmitir, porque el pueblo tiene derecho a saber». Busberg asintió, no con alivio, con dolor. «Dios te acompañe, porque ahora estás solo contra todos ellos». Y se marchó, sin toga, sin escolta, solo. El presidente se acercó al estrado, abrió el sobre con manos temblorosas, pero antes de leer una sola línea, miró a las cámaras y dijo: «Antes de continuar, oremos». Todos en la sala bajaron la cabeza. Algunos lloraban, otros simplemente callaban, con la mirada al cielo. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Salmos 23:4. Tú crees que la verdad, cuando se revela con fe, puede cambiar una nación. Pero lo que estaba escrito en ese sobre iba a estremecer no solo un país, sino al mundo entero. La transmisión en vivo se volvió tendencia mundial en segundos. Bukele comenzó a leer, línea por línea, los nombres, fechas y cifras que aparecían en aquel sobre maldito. Cada palabra era como una herida abierta. Algunas personas desmayaron, otras gritaron los nombres de sus familiares, como si por fin fueran escuchados tras décadas de silencio. Se reveló que durante más de 40 años, altos jueces, empresarios y figuras de poder habían participado en una red de manipulación judicial, secuestros, desapariciones, silencios comprados con dinero y con miedo. Pero algo más quedó claro. El juez Busberg había sido uno de ellos, pero también su prisionero. Años atrás había intentado denunciar, fue silenciado, su familia amenazada. Desde entonces solo obedecía, y fue por eso que guardó aquel sobre, esperando el momento justo y al hombre correcto.
Ese hombre había llegado. Cuando Bukele terminó de leer, la sala entera estalló en lágrimas. Algunos se arrodillaron, otros se abrazaron sin conocerse. El mundo entero estaba viendo y por primera vez en mucho tiempo la justicia no se sintió lejana. El presidente cerró el sobre, respiró profundo y dijo: que esto nunca más se repita, y si algún día alguien intenta volver a ocultar la verdad, que recuerde lo que pasó hoy. Se persignó. Luego miró a la cámara, con los ojos brillando. Si tú crees que la fe puede vencer al miedo y que Dios aún levanta hombres valientes, suscríbete a este canal. Porque aquí la verdad no se calla. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Reflexión final. A veces la verdad tarda en llegar, pero siempre encuentra su camino. Tal vez tú también hayas sido testigo de injusticias, de silencios que duelen. Pero no estás solo. Dios ve, Dios escucha, y cuando el tiempo llega, Él actúa. Bendice a quienes no temen perderlo todo por decir lo correcto. ¿Y tú qué habrías hecho si tuvieras ese sobre en tus manos? Suscríbete. Comparte esta historia con alguien que necesita creer de nuevo. Y recuerda, atención, esta es una historia ficticia, creada únicamente para entretener. Todos los acontecimientos aquí narrados son producto de la imaginación y no corresponden a la realidad.